llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz y llévame a la llévame a la cruz. ¿Qué tal si se toma un minuto y recuerda lo que ha pasado durante estos días? Quizás recuerde las veces que no fue a la cruz a entregar sus luchas, sus cargas, sus problemas, y los quiso hacer por su propia cuenta. Alguien me dijo esta semana que el orgullo es no dejar que Dios tome el control de su problema y querer hacerlo por mi propia cuenta. Entréguele al Señor eso. Entréguele su enfermedad. Que si el día de mañana la respuesta es un no, esa respuesta va a traer paz a su corazón, porque estamos en la cruz. Que no se nos olvide que es cortesía del Espíritu Santo este momento. Y llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, gloria al Señor. El aplauso es para el Señor, fuerte, que lo escuchen los cielos. Pero no perdamos, hermanos, ese sentir, esa conexión. No nos desconectemos de eso que estamos diciéndole al Señor. Como cantábamos hace un momento, Dios de lo imposible, Dios soberano. En ese Dios en quien depositamos todo lo que somos, el que nos conoce así no abramos nuestra boca, pero que Él quiere que la abramos y le digamos qué queremos, qué necesitamos, que le clamemos a Él. Mientras nuestro pastor Luisito viene para guiarnos en la oración de intercesión, les comparto el Salmo 142 que dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Padre, gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos amas a cada uno con un amor especial. Señor, somos como la niña de tus ojos, dice tu palabra. Gracias porque nos guardas en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, porque eres proveedor y abres las ventanas del cielo y derramas bendición sobreabundante sobre nosotros. Gracias, Dios mío, porque podemos acercarnos a ti y no solamente adorarte, sino solicitar tu favor, Dios mío.
Señor, ruego, Padre, que inclines tu oído y escuches la petición de tus hijos. Señor, tú sabes las necesidades que tenemos cada uno. Tú sabes, Señor, el dolor, la angustia, la tristeza, la necesidad económica de cada uno, Dios mío. Y ruego que con ese amor inmenso que nos tienes, suplas, sanes, levantes, restaures, Dios mío, a cada uno de mis hermanos. Padre precioso, estamos en tus manos. Señor, levanta al que está caído, al que no tiene fuerzas, auméntaselas, Padre. En el nombre de Jesús, con tu Espíritu Santo, consuela a los que están tristes, en angustia, en dolor, en depresión, Dios mío. Te lo rogamos, Señor. ¿A quién más iremos si tú eres nuestro papá? Padre bueno, que siempre tienes palabras de vida para cada uno de nosotros. Esta semana rogamos, Dios mío, que no quites tu mirada de nosotros y nos guardes, nos protejas, nos libres de aquellos que tienen el corazón malo y quieren hacernos daño. Oramos por ellos para que se arrepientan y vengan a ti y te conozcan, Dios mío. Señor, nuestras vidas las dejamos en tus manos. Ayúdanos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, papá. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén. Glorificado sea siempre el nombre del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y es el momento en que, mientras nuestros diáconos se preparan para pasar por acá, vamos a listar lo que en nuestro corazón hemos preparado y hemos dispuesto para dar gratitud al Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor es fiel. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo agradecido, Señor. Te damos gracias, Dios, por cada uno de los diezmos y las ofrendas que nuestros hermanos preparamos para la casa del Señor, para que sea posible extender tu reino en la tierra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas cada uno, Señor, de esta gratitud del corazón de tu iglesia, Señor. Te damos gracias y te pedimos que en aquellos hogares en donde falta, Señor, la provisión y el alimento, seas tú, Padre, haciendo provisión, porque tú eres nuestro Padre maravilloso, que nunca nos abandona. Señor, te damos gracias y ofrecemos a ti nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y se te devolverá medida abundante, recibirá y rebosante. Da y se te devolverá. Y cuando das al Señor, dad con amor, dad con fe, dad con gozo y sonriendo a la vez. Dad como Dios te ha dado a ti. Lo que das es un reflejo de tu gratitud. Y se te devolverá medida abundante, recibida y rebosante. Da y se te devolverá. Y cuando das al Señor. Cuando das al Señor. Cuando das al Señor. Amén. Damos gracias al Señor en todo tiempo. Y en nuestra iglesia, en nuestra casa, siempre queremos celebrar la vida y reconocer y honrar a esas personas que cumplen un año más de vida. Entonces queremos reconocer a las personas que cumplieron un añito más en el mes de junio. Queremos que pasen por acá, les queremos saludar, cantar, darles un abrazo fraterno. Pasen por acá rápidamente
les vamos a saludar y a bendecir como debe ser en este nuevo año de vida, siempre en la presencia del Señor. Y nuestra pastora Nidia va a hacer una oración. Nuestro pastor, perdón. Ella no va a orar, vamos a orar por ella. Voy a orar por los cumpleañeros. Les vamos a dar gracias todos, vamos a extender nuestra manito mientras la pastora Nidia va a orar por ellos y les va a dar una palabra de bendición. Gracias. Bienaventurados los que cumplen años en el Señor, porque eso es una bendición, saber que estamos en Dios y que hasta aquí nos ha sostenido. Como siempre mi texto, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Cuando en nuestra vida hay sabiduría, hay amor, hay gozo, paz y alegría. Ayer estábamos leyendo el periódico y mi esposa anotó 4 cositas tan bonitas que decía de nosotros los colombianos, y yo me las voy a aprender y después se las comento. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que las siga bendiciendo y poniéndose más bonitos de los que son. Oremos. Señor, en esta hora, papito Dios, te quiero pedir, Señor amado, de una manera especial por todas mis hermanas, Señor, por mi pastora Nidia, Dios mío, que le siga dando sabiduría, por la hermana Faisuli y por las demás hermanas, papito Dios, que ellas sigan creciendo en ciencia y en sabiduría para contigo y para con todos nosotros. Padre bueno, guárdalas de todo peligro y ayúdalas cada día, Señor. Oh Dios, te doy gracias por ellas y por la bendición que hemos recibido de cada una de ellas, Señor. Amén y amén. Cantémosles el cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor les bendiga. Cumpleaños feliz, Dios les dé la salud, bendiciones también, Dios les cuide y les guarde por siempre. Amén, que el Señor les siga bendiciendo cada uno de los días y los años que les regala. Amén. Y le entrego el uso de la palabra a nuestro pastor Elías y los dejo con esta a nuestro pastor Iván, y les dejo con esta palabra que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los bendecimos en esta nueva semana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Damos gracias a la hermana Sonia por la dirección del culto. Dios los bendiga, amada iglesia. Buenos días. Quisiera preguntarle si cuando usted ingresó le entregaron el boletín. ¿Quién no tiene el boletín? Levante su manito rápidamente allí. Los diáconos se lo harán llegar. Ahí en el boletín vamos a ver toda la información, las actividades que se van a realizar a lo largo de este mes de julio. Un nuevo mes donde la temática que vamos a tratar es el Espíritu Santo y la verdadera espiritualidad. Amén. Damos gracias al Ministerio de Alabanza, a las niñas de las danzas, al Ministerio de Varones que hoy sirvió como diáconos, a los chicos en audiovisuales, a los brigadistas y a todos los que de una u otra manera trabajan para que este culto se pueda realizar en honor al Señor. Así que yo quiero pedirle allí a Cristian que nos muestre los anuncios para este mes de julio. Estos son los anuncios para el mes de julio. Nuestro tema del mes, el Espíritu Santo y la verdadera espiritualidad. Síguenos en redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube. Tiempo de oración, de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 de la mañana. Altar familiar. El material se encuentra disponible en el boletín mensual. Martes, ayuno y oración de 8:30 a 10:30 de la mañana. Los jueves tenemos 2 reuniones presenciales y 2 virtuales. Esta información la encuentras en el boletín que te entregamos mensualmente. Sábado, reunión de jóvenes a las 5 de la tarde.
Reuniones dominicales a las 8 y 10 de la mañana. La transmisión sigue por Facebook Live y YouTube. La escuela dominical está a las 8 y 10 de la mañana. Lleva a los niños a la casa multipropósito al respaldo de la iglesia. Ven a celebrar el aniversario del 28 al 31 de julio. Invitado especial el reverendo Joel González. No olvides apartar tu diezmo. Demos con alegría. Honra al Señor con tus bienes y con tus primicias de todas tus ganancias. Así tus graneros se llenarán de trigo y tus lagares desbordarán de vino nuevo. Las donaciones las puedes hacer a través de Nequi Bancolombia o en el Banco Caja Social. Haznos llegar el soporte a la iglesia vía WhatsApp. La obra social es una oportunidad para bendecir al más necesitado. Se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que recibir. Contáctanos. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Bernal. Estamos cumpliendo 42 años. Ven a celebrar el aniversario de la iglesia. Serán 4 días de bendición. Nuestro invitado especial, el reverendo Joel González, pastor de ICDC Buenavista, Puerto Rico. Él nos estará acompañando estos 4 días en nuestras reuniones. El jueves 28 daremos la apertura en nuestro culto especial a las 7 de la noche. El viernes 29 de julio, una coinonía con los líderes a las 7 de la noche. El sábado 30 de julio tendremos una reunión especial con los jóvenes a las 5 de la tarde. El domingo 31 de julio, culto especial de cierre a las 8 y 10 de la mañana. Será una gran celebración. Te esperamos. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Bernal. Iglesia, les tenemos una invitación muy especial. Estamos de bautismos. Esto será el 20 de julio. Saldremos a las 7 de la mañana desde las instalaciones de la iglesia. El cupo es para 40-50 personas. El costo, 60,000 pesos con transporte, incluye día solar y almuerzo. Y 45,000 sin transporte, incluye día solar y almuerzo. Deben reservar el cupo con la secretaria en el 316-472-9648. El lugar será en la Hacienda Villa María, Chinauta, kilómetro 66. Conozcamos el lugar. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Reserva tu cupo con tiempo. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Bernal. Amén. Estamos celebrando nuestro 42º aniversario en nuestra iglesia del 28 al 31 de julio. Para nosotros es una bendición que como iglesia podamos celebrar este aniversario, ya que ahorita en pandemia muchas iglesias cerraron, pero gloria a Dios, nuestra iglesia permanece firme porque el Señor está con nosotros. Así que como iglesia debemos apoyar también estas actividades. Así también la invitación es para todos los que a través de las redes sociales nos están viendo. Del 28 al 31 de julio, iniciaremos el 28 a las 7 de la noche, jueves, con un culto inicial. Estará acompañándonos, como vimos ahí en los anuncios, el pastor Joel González, pastor de la iglesia Buenavista en Puerto Rico. Así que apoyemos nuestra actividad y ese jueves que podamos tener la casa llena en inicio de esta celebración. Amén.
Esta mañana tuvimos la reunión a las 8 de la mañana de los que van a ser bautizados. ¿Alguno de los que está acá no pudo asistir? Levante su mano y quiere ser bautizado. ¿No? Aquí dos hermanas. Ahí pueden, al finalizar el culto, pueden hablar con el pastor Luis para que él les dé más información al respecto. Este jueves tendremos nuestro culto. Pastor Luis, aquí levantó su manita. O 8 de la mañana, el próximo domingo, aquí en la casa de discipulado, el pastor Luis estará dando más información acerca de los bautizos. Este jueves 7 de julio tendremos nuestro culto presencial, culto especial de damas a las 7 de la noche. No es a las 6:30 como lo estábamos realizando, sino es a las 7 de la noche. Y el próximo domingo tendremos un invitado muy especial y es el doctor Samuel Pagán, quien nos estará acompañando en el segundo culto, donde hablará Vivamos el Pentecostés en la tormenta. Estará acompañándonos el pastor Samuel Pagán, pastor de discípulos de Cristo. Amén. Así que los esperamos. Y nuestras dos reuniones culticas el domingo 8 y 10 de la mañana. Mis hermanos, la alacena está desocupada. Hay mucha necesidad en medio de la iglesia, así que si usted puede traer una librita de arroz, azúcar, una panela, un chocolatico, mire, el que le da a Dios, el que le da al pobre, le presta a Dios. Así que acordémonos también de las necesidades que tienen nuestros hermanos. Los demás anuncios los podremos encontrar en el boletín. Y vamos a ver ahora un video de los jóvenes. Queremos la Champions. ¿Estáis convencidos? Vamos a pelearla, por supuesto. ¿Y en Liga, Lucas? A pelearla también. La queremos. Me perdí la situación que están revisando, la verdad. Es penal, ¿no? ¿O está fuera del área? Porque el que mete la mano es el pastor Iván. Si es el... Estaba dentro del área. Espera. Es penal. Es penal, ¿eh? Es penal. Tiene el brazo bien abierto. Señoras y señores, penal para el pastor Elías. Se prepara el pastor Elías para lanzar. Hace una corta oración. La victoria de su equipo depende de este lanzamiento. Pastor Elías. Si a ti te gusta el fútbol como a mí, espera el próximo video. Con este gol esperamos que el pastor Elías pueda ganar la Champions League. Queremos la Champions. Iniciamos esta transmisión saludando a los discípulos de Cristo en Ciudad Berna. Quiero que todos vean las declaraciones de Pep Guardiola sobre el jugador Pastor Elías. Luego de esto, recordaremos el mejor gol del 2022. Yo estoy de acuerdo con Luis Enrique que es el mejor, pero el mejor. Sí, lo es. Es el mejor. Porque sabe jugar, porque hace goles, porque hace jugar, porque siempre está... con todo respeto a todos los grandísimos jugadores que hay. Primero Cristiano, felicitarle porque es un gran jugador, pero está a otro nivel. Queremos la Copa Discípulos. ¿Estáis convencidos? Por supuesto, vamos a pelearla. ¿Y en Liga? A pelearla también, la queremos. Alexis Naranjo de Elohim. Pastor, ya que usted habla de la Copa Discípulos y veo que se está preparando para ella, ¿cuándo se disputaría esta Copa? La Copa se disputará el 15
de agosto. Pastor, acá por este lado, Sara Belandia de Diaconato. Aprovechando que nos están viendo en vivo desde toda parte del mundo y que hay personas que están interesadas en participar en la Copa Discípulos, ¿qué se necesita para participar en ella? Por supuesto, ganas de ganar, darlo todo en la cancha, ropa deportiva y 20,000 pesos para la inscripción. Gracias, Pastor, le agradecemos por la rueda de prensa. Gracias a ustedes, muchas gracias y nos vemos el 15 de agosto. No sé ustedes qué opinan, pero ese hombre es un crack. Deben estar atentos a la fecha de inscripción. No sé qué opinan ustedes, pero ese hombre es un santo. Amén, qué bueno es el Señor. 15 de agosto, 20,000 pesos por persona. Si las damas quieren participar, también 20,000 pesitos. Va a ser aquí al lado del CAI, por si cualquier eventualidad, la cancha que se encuentra ahí cerca. Amén. El Señor ha sido bueno. No olvidemos también que así como ahí en la narración decía el deportista que antes de cobrar el penalti él hacía una corta oración. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas a partir de las 8:30 de la mañana. Bueno, de martes a viernes, la otra semana sí de lunes a viernes, para todo aquel que quiera venir a tener un tiempo de comunión, de refrigerio con el Señor. Amén. Ya el tiempo ha pasado, hemos dado al Señor lo mejor de nosotros, ahora el Señor nos va a dar de su bendita palabra. El tema para el día de hoy es renovemos nuestro Pentecostés personal. Pastor Elías. Muy bien, antes de predicar, voy a pedirle a Liliana que venga por aquí. Voy a hacer una oración por ella. Soy testigo de su conversión. Visitaba yo un hogar de un hermano odontólogo que se casó con su profesora y allí comencé a compartir el evangelio. Esta jovencita era adolescente y había ocasiones que no quería bajar a la reunión. Era medio durita de corazón y medio rebeldosa. Pero un día le abrió su corazón a Cristo allí en el barrio La Fragua, se convirtió, Dios trató con ella y sintió el llamado de ir a servir en Venezuela. Ella estudió aquí como productora de radio y televisión. Todos los del audiovisuales el martes tienen un taller con ella a las 6 de la tarde. Muy bien, ella se fue como misionera a Venezuela. Tienen un programa con niños, los bañan, les dan de comer, comparten el evangelio. Alexandra ha hecho misiones en Brasil, ha hecho misiones también en Estados Unidos y aquí en Colombia. Así que a la salida ella viaja el jueves. Si alguno quiere depositar una ofrenda misionera, como en otras ocasiones, lo depositamos en sus manos. Siempre nos estamos comunicando y ella tiene esa pasión por el Señor. Queremos pedir que Dios la guarde. El jueves la entrevisté y le dije, ¿no deseaste en medio de la crisis de Venezuela regresar a Colombia? Y ella nos contestó que ella es colombo venezolana, tiene también la ciudadanía venezolana y que ella ama a Colombia como ama también a Venezuela. Así que oraremos para que Dios le siga dando gracia y pasión en la obra que ella hace. Y oramos también por algunas condiciones de salud que ella ha tenido que atravesar. Padre, queremos encomendar a Alexandra. Esta es su iglesia y ella siempre que viene está por aquí y nos bendice. Te pido también por Yoneli, que es la pastora también allí. Bendice esta asociación que sirve
a la comunidad predicando tu palabra, pero también ayudando a los niños, a las familias y dándoles a ellos de la misma gracia que has derramado. Mira sus condiciones de salud, tócala y bendícela. Y en su regreso a Venezuela, que tú la lleves con tu bendición. Amén y amén. Alexandra, Dios te lleve. Uno de los diáconos tiene un bolsito y lo que usted, así sean 2,000 pesitos, lo que sea, la Biblia dice que debemos ayudar a los que anuncian el Evangelio. Bueno, lo segundo, doña María Luisa, venga, le doy un abracito. Doña María Luisa es una vecinita. Yo salgo al parque y ya hay algunos que me conocen y me dicen, pastor, venga y ore por mí. ¿Qué día me extendió los brazos? Y me dijo, pastor, no había vuelto porque había estado enfermita, pero ore por mí. Oré por María Luisa, le dije, pero la espero en culto. Y me dijo, el domingo estoy allá en el segundo. Ella es una católica, pero ama al Señor. Y ella va a seguir viniendo, ¿no es cierto, María Luisa? Sí, señor. Muy bien. Gracias. Dios la bendiga. Amén. Mis hermanos, nos ha correspondido, bienvenido, profe Wenceslao. Wenceslao es un pastor, profesor, ya nos habló a los líderes, él va a estar predicando este mes el tema del espíritu también. Y nos conocimos y él está acercándose a los discípulos de Cristo. Yo voy a tener el gusto de casarlo y estamos hablando de un proyecto de una nueva iglesia en el norte para el 2023. Oren por ese proyecto porque esta iglesia tiene la vocación de abrir otras congregaciones. La mayoría de iglesias discípulos de Cristo de Bogotá han surgido de Berna y no nos podemos quedar en la pandemia. Tenemos que seguir haciendo la obra que el Señor nos mandó hacer. Así, algunos han dicho, los discípulos de Cristo son buenos, tienen buena doctrina, pero no son tan carismáticos. Usted se equivoca. Los discípulos de Cristo somos carismáticos. ¿Qué quiere decir? Que creemos en los carismas de Dios que a través de la persona del Espíritu Santo Él derramó y sigue derramando sobre su iglesia. A mí me ha correspondido hablar hoy sobre el título del sermón, Renueva tu Pentecostés personal. Yo quiero que vayamos al segundo libro del doctor Lucas. ¿Cómo se llama? Los pastores no. ¿Cómo se llama el segundo libro del doctor Lucas? Hechos. Algunos dicen Hechos de los Apóstoles, Hechos de la Iglesia, y otros han dicho los Hechos del Espíritu Santo. Así que los tres considero que tienen entendimiento de lo que es este mensaje. Esta Biblia que yo tengo aquí, que tiene algunas notas al margen de página, como algunos comentarios, en el comienzo de los libros se llama la Biblia para la predicación. Es escrita, esas notas y todo fue editada por las Sociedades Bíblicas bajo la dirección del doctor Pablo Jiménez, ministro de la Iglesia Discípulos de Cristo, decano de uno de los principales seminarios en Estados Unidos y que ha predicado en esta iglesia. Él pronto va a estar dando un taller sobre la nueva Biblia que va a salir de las sociedades bíblicas, la Biblia homilética.
ahí yo escribo un sermón que va a estar insertado en esa Biblia. Y también quiero decirles que tenemos la bendición de que el próximo domingo otro discípulo de Cristo, el doctor Samuel Pagán, que tiene su vivienda en Belén de Judea y en Orlando, se la pasa en estas dos ciudades, recorre el mundo entero, ha sido parte del equipo de traducción de Dios habla hoy y de otros comentarios bíblicos. Ha escrito más de 30 libros y fue un honor. La semana pasada me llamó y me dijo: Elías, fui invitado para el Congreso de Avivamiento y otra comunidad, pero les pedí que el domingo 10 yo quiero estar en mi iglesia. Si no tienes la programación, o si ya la tienes, pues para otra oportunidad, pero me gustaría estar en Berna. Y yo le dije: doctor Samuel, a mucho honor le recibiremos. A Esmeralda le tocaba predicar. Dijo: papito, yo cedo mi lugar. Así que tenemos el gusto de tener al doctor Samuel Pagán. Invite a sus amigos. Realmente no es fácil tener al doctor Pagán. Él es un discípulo, ama su iglesia y quiere estar con nosotros. Dejó de predicarle a miles de personas por estar aquí en un grupito pequeño. Él nos va a hablar del tema Vivamos Pentecostés en medio de la tormenta, sobre Hechos 4. A mí me ha correspondido hablar Renovemos nuestro Pentecostés personal, y dice el doctor Lucas, capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, abre el corazón de tu pueblo, afina sus oídos, y a tu siervo dale claridad en sus pensamientos, y auxíliame con la unción del Espíritu Santo. Renueva tu Pentecostés personal. Pentecostés no es una denominación. A finales del siglo XIX, comenzando el siglo XX, hubo en los Estados Unidos, en la famosa calle Azusa, un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda una comunidad latina, y nació lo que se conoció como el movimiento pentecostal. Después de aquella época de la Reforma y que surgieron muchas iglesias, muchos movimientos, surge un movimiento carismático que se le colocó el nombre de pentecostal. Yo mismo, como el profesor Wenceslao, como los pastores Palacios, como mi esposa, nacimos en las asambleas de Dios, que fue parte de ese movimiento pentecostal. Pero Pentecostés no es un movimiento, no es una denominación. Sencillamente se da la palabra Pentecostés
porque era la fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, Pentecostés, 50 días después. Y fue ese grandioso día cuando dice el doctor Lucas, y que lo leyó Sonia Claudia, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el aposento alto, y de repente se oyó un estruendo como un viento recio que cayó sobre los que estaban allí congregados, y aparecieron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, y hablaban en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Así que ese fue el inicio de lo que conocemos como el descenso del Espíritu Santo, que se ha mantenido activo desde entonces, cumpliéndose las palabras de Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Escúchenme, hay 3 libros en la Biblia que comienzan casi que de la misma manera. El libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otra versión dice: y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. Y note usted que no se le llama Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios, como un atismo, como un signo de lo que sería más adelante la revelación de la Santísima Trinidad. Luego usted notará que el apóstol Pedro en su primera carta habla no del Espíritu de Dios, sino del Espíritu de Cristo. Y dice que los profetas que hablaron del Mesías, según el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos, y que pudieron recibir los signos que en el Mesías se manifestaría el sufrimiento y la redención de la humanidad. Ya nosotros desde Pentecostés hemos recibido la claridad de que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo. El segundo libro de la Biblia, que comienza casi de la misma manera que de Génesis 1, es San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por él todo lo que fue creado fue hecho, y sin él nada de lo que existe existiría. El tercer libro, que comienza casi de la misma manera que Génesis y el Evangelio de Juan, es el segundo libro del doctor Lucas, llamado Los Hechos. Le dice a un amigo, o hay algunos biblistas que dicen que es un personaje imaginario de Lucas, que él dice Teófilo, que básicamente tiene un significado de un hombre noble, de una persona, diríamos, fuera de lo común. Y entonces él dice: en el primer tratado, Teófilo, te escribí acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Lucas comienza a contar cómo después de la resurrección de Cristo se apareció 40 días con pruebas indiscutibles de la resurrección, y les mandó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibieran
la investidura del Espíritu Santo. Y cuando los discípulos le indagan a Jesús, porque no habían dejado las conversaciones acerca de la política, porque siempre vieron a Jesús como un libertador, como un personaje que liberaría a Israel del yugo de todos los imperios, pero el presente, que era el imperio romano. Y considero, como decía Henry, estábamos poniéndonos de acuerdo sobre el programa junto a la mesa que saldrá el tercer miércoles, y nos pusimos de acuerdo de hablar qué dice la Biblia sobre la prosperidad o los principios bíblicos acerca de la prosperidad. Y me dijo Henry, siquiera, pastor, que pasó esto, ya no hablemos más de política. No sigamos con ese tema que trajo tantos odios, que trajo tantas divisiones. Ese tema que de alguna manera estos días las aguas están medio calmadas, se habla de un acuerdo nacional y estamos orando que Dios bendiga al doctor Petro. Ya fue elegido como nuestro presidente y nos corresponde a nosotros meternos en la onda de la esperanza y orar porque Dios lo bendiga, se rodee de gente sabia. Y Jesús dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esta primera parte de pronto va a ser un poquito denso. Usted va a tener paciencia conmigo porque va a haber una parte práctica. Cuando hablamos de espiritualidad, tenemos que hablar que hay muchas expresiones de espiritualidad, pero me refiero, como dice el título, la espiritualidad verdadera. Y cuando hablamos de espiritualidad verdadera como cristianos, hablamos de espiritualidad cristiana, la espiritualidad que parte de la cruz, la espiritualidad que parte del mensaje de las buenas nuevas, que se fundamenta en Cristo, pero que como resultado de la obra de Cristo y de la revelación del Señor es ministrada, administrada por la persona del Espíritu Santo. Escúchenme, la fuente de la espiritualidad. Cristo es el fundamento, pero la fuente de la espiritualidad es la tercera persona de la Trinidad, que se llama Espíritu Santo. Escúcheme con atención. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo, es quien administra, quien ministra una espiritualidad integral. El doctor Leonardo Boff, famoso teólogo de la Iglesia Católica, que fue expulsado por pensar diferente, dio una de las expresiones que ustedes me han escuchado varias veces porque son parte de ese fundamento que creemos. Él dijo, la mejor y más perfecta comunidad es la comunidad de la Santísima Trinidad. Ahora que se habla de acuerdo nacional, hubo un acuerdo en la eternidad, lo que llaman los teólogos operación ad intra. Eso es un término teológico. Eso significa el acuerdo secreto de Dios desde antes de la fundación del mundo de salvar a la humanidad. Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para salvar a la humanidad. Y en ese acuerdo divino, Jesús escuchó la voz del Padre que le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Jesús respondió en esa acción opera ad intra. Aquí estoy,
envíame a mí. Y Él decidió ser nuestro Salvador. Y hubo un acuerdo en la eternidad que el Padre enviaría al Hijo, que el Hijo sería nuestro Redentor, que el Espíritu Santo ungiría a Jesús de Nazaret con poder para sanar, para liberar, para redimir. Y en ese acuerdo bendito dice Leonardo Boff que es la mejor y más perfecta comunidad, la comunidad de la Santísima Trinidad. Y como discípulos de Cristo tenemos dos verdades cardinales en nuestra confesión de fe. Primero, creemos en la unicidad de Dios. ¿Qué queremos decir? Que Dios es uno. Algunos nos acusan a los trinitarios que tenemos un Dios de tres cabezas, que creemos en tres dioses, pero no es así. Cuando creemos en la unicidad de Dios, estamos diciendo que Dios es uno en propósito, es uno en esencia, es uno en naturaleza. No son tres dioses, es un único Dios, misterio de misterio, por medio del cual entendemos, como dice la Biblia, que todo lo creado fue creado por Él. Y Cristo se pone en el centro de la revelación divina, donde dice todo fue creado por Él y para Él, como el centro de la redención. Como tal, los discípulos de Cristo y nuestros hermanos que piensan igual, hijos de la Reforma, creemos en la unicidad de Dios. Y cuando Leonardo Boff dice que es la mejor y más perfecta, quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca se han peleado, ni se van a pelear. Que el Espíritu Santo nunca sintió envidia cuando Jesús llegó al cielo, cuando Él le dice a María: no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, mas dile a mis hermanos que yo he resucitado. Y Él presentó la ofrenda, y cuando llegó al cielo, todos los ángeles, querubines y serafines se postraron, y el cielo entero guardó silencio, porque Jesús apareció presentando su ofrenda. Allí estaba el Espíritu Santo y no sintió envidia. Y el Padre, lleno de gozo, el Padre lleno de gozo, dijo: adórenle todos los ángeles, y toda la creación le dio gloria al Redentor. Eso se llama la unicidad de Dios. Pero creemos también en la unidad. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice: y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Creemos en la unicidad, pero creemos en la unidad de Dios. Eso significa que nos hemos acercado al único y solo Dios verdadero, y que como tal, al acercarnos con esa convicción, con esa creencia, porque somos cristianos trinitarios, yo tengo 4 afirmaciones. Les voy a pedir a ustedes, por favor, que se concentre. Nadie vaya a malinterpretar, y yo voy a dar el espacio. Por si usted no entendió algo y tiene alguna pregunta, levante su mano y con mucho gusto. Además tengo aquí a un hermano graduado con maestría y todo, y si yo no alcanzo, él me ayuda. Escúchenme. Primera afirmación es: el Evangelio es trinitario. La buena noticia es trinitaria.
en ese acuerdo divino, Dios se propuso salvar a la humanidad. Pero el ejemplo, diríamos la relación más clara que yo veo en el Evangelio está en el capítulo 3 de Mateo. Lo repite también otro de los evangelistas. Pero ¿saben qué? Un día, multitudes iban para ser bautizados en el río Jordán. Y de pronto aparece Jesús vestido como el Nazareno. Y se va acercando a la multitud. El Bautista, que era un profeta, cuando levantó su mirada, igual que cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo y María fue a visitarla, dice la Biblia que esa criatura del Bautista saltó en su vientre. El Bautista era primo de Jesús y de pronto él sintió algo y levantó la mirada y era su primo, era Jesús. Y le dice a la multitud: este es aquel de quien yo les hablé. Y les dije que venía tras mí uno que era más poderoso que yo ciertamente les bautizo en agua para arrepentimiento, pero él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene su aventador en la mano. Él limpiará la era. Él sacudirá el trigo. Y dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús le escuchaba con atención y la multitud también. Y cuando Jesús se acercaba, él se queda mirando, casi que temblando, y le dice: Jesús, yo necesito ir a ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice: Juan, deja. Es necesario que cumplamos toda escritura. ¡Qué privilegio! Yo he bautizado a mucha gente, pero el Bautista bautizó a Jesús. Él no era pecador, pero quería identificarse con los pecadores. Él no necesitaba el bautismo, pero quería cumplir la justicia de Dios en nosotros. Y bajó a las aguas. Y el Bautista, yo me imagino que con lágrimas en sus ojos, ante semejante privilegio, él tomó a Jesús para bautizarle. Y de pronto el silencio fue interrumpido y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia. A él oíd. Y al instante, ¿cuántos de ustedes tienen el boletín? Levántenlo. ¿Qué ven allí? El símbolo del Espíritu Santo. Escúchenme, el Espíritu Santo no es una paloma. Una vez yo llegué a una iglesia pentecostal en Puerto Rico y tenían una paloma disecada. Yo era un predicador invitado, pero siempre me gustó la teología. Y le dije al pastor: pastor, yo sé que soy un predicador invitado, pero con el respeto que usted me merece, creo que eso no debe estar en el altar. Porque el Espíritu Santo no es una paloma. Y disecar una paloma es confundir el símbolo. Los símbolos son importantes, pero los símbolos son apenas símbolos, no son la realidad. La realidad es la persona del Espíritu Santo, que el escritor bíblico dice cómo. No dice que una paloma, sino como paloma. Y descendió sobre Jesús aquel día.
Allí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando de la paloma, porque entre otras cosas, una de las características de la paloma, que es, creo que son dos en la naturaleza, pero la paloma es la única de las aves monógama. Es decir, el palomo solamente tiene una pareja. Y escúchame esto, hablar del Espíritu Santo es hablar de la parte más tierna de Dios. Es hablar de la dulzura, es hablar de la santidad de Dios, es hablar de la gracia de Dios. Es por eso que Jesús dijo, todo pecado le será perdonado a los hombres. El que hablare contra el Padre, contra el Hijo. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo, blasfemare, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. El último análisis de lo que es la blasfemia del Espíritu Santo es resistir la gracia de Dios. Es resistir al Espíritu Santo, quien nos conduce a Cristo. Es por eso que San Agustín dice, es más fácil que una roca llore, que un pecador venga a Cristo sin la intervención del Espíritu Santo. Por eso Jesús se refiere al pecado imperdonable como aquel que oyendo el Evangelio resiste a la gracia de Dios. Porque después de Cristo no hay salvación. El único pecado que Dios no perdona es rechazar a Cristo. Segunda declaración. Nuestra teología es trinitaria. Y dice en San Juan, capítulo 14, versículo 25 al 27. ¿Están los muchachos listos o yo leo desde aquí? Dice así, 14, 25 al 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermano, me encanta cuando Jesús dice, el Espíritu Santo vendrá. El Espíritu Santo les recordará todas las cosas. ¿Saben qué? Jesús está entregando su misión. Y fíjense que Él está abriendo el espacio para que la tercera persona de la Trinidad entre en la escena y en el proyecto del misterio de la salvación. Y lo llama el Consolador, que en griego es Paráclitos, que significa el que se pone al pie mío, el que me abraza, el que me consuela, el que me defiende, el que me afirma, el Espíritu Santo. Fíjese cómo Jesús es tan prudente. Él se va retirando. Dice, yo les enviaré al Consolador. Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Por eso, a mí me emociona hablar de esto. Porque es hablar de algo sagrado, que hay que tener el entendimiento espiritual para conocerlo no solo en la teoría, sino también en la práctica. Lo que quiere decir que las salvaciones trinitarias, ¿sabe por qué? Porque hay muchas personas que han fraccionado, han parcelado la salvación. Los testigos de Jehová, que han crecido tanto en el mundo porque tienen un método de acercarse a las personas que no les falla. Y escúchenme, ellos no reconocen a Jesús como Dios. Y al Espíritu Santo ellos lo definen como la fuerza activa de Dios.
y aunque han crecido, niegan lo central del Evangelio, y es la redención a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros queridos hermanos, mire, eso es aquí entre nos, que yo creo que son salvos. Nuestros hermanos pentecostales de aquí de la media cuadra, Iglesia Pentecostal Unida, ellos dicen que no son 3 personas, sino que son 3 títulos. Por eso los llaman unitarios o Jesús solo, porque dicen que son 3 títulos. Con todo y eso, yo creo que son mis hermanos, porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Yo no me salvo por tener la doctrina correcta, sino por vivir correctamente el Evangelio. Muchos trinitarios no les ha amanecido, muchos unitarios también, porque se trata no solamente de entender, sino de vivir. Y cuando digo que la salvación es trinitaria, me refiero que yo no puedo separar al Dios del Antiguo Testamento como Marción. No puedo separar a Jesús y volverme Jesús solo. Ni puedo volverme un carismático olvidando la centralidad del Evangelio, que es Cristo. Tercera afirmación: nuestra espiritualidad cristiana también es trinitaria. Escúchenme lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 5, dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escúcheme. Digo que nuestra espiritualidad cristiana es carismática. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. No solamente les convencerá, sino que convencerá al mundo de pecado. En otras palabras, hermanos, la misión de la iglesia y la misión que cumple cada cristiano no será posible sino es por el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser sus testigos. Lo que quiere decir que la espiritualidad que nosotros vivimos como cristianos es resultado del cumplimiento de la promesa de aquel que enviaría a la iglesia para poder hacer la obra que nosotros estamos haciendo. Pero termino con la cuarta afirmación. La oración nuestra es una oración trinitaria. Aquí está la parte compleja. Escúchenme. Así como el movimiento pentecostal surgió a principios del siglo XX, para la década del 80, el movimiento pentecostal se había desgastado. Se quedaron con el ruido, se quedaron, por ejemplo, era muy común, yo me convertí en una iglesia pentecostal. Si nosotros fuéramos pentecostales y yo estoy predicando con este fervor, aunque hoy estoy siendo pedagógico, un hermano por allí estaría diciendo: gloria a Dios, aleluya, amén. Eso era un signo externo de Pentecostés, acompañado de algunas reglas. Entonces las iglesias pentecostales comenzaron una decadencia, aún en su teología.
Y surge en la década del 80 el neopentecostalismo, es decir, un nuevo movimiento que a raíz del país donde más se dio ese movimiento, que fue los Estados Unidos, surgieron figuras como Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, esta mujer que no dudamos, Dios la llenó con el Espíritu Santo. Escúchenme esto. No basta que yo haya recibido los carismas del Espíritu Santo. Yo tengo que tener clara la doctrina. Yo tengo que tener claro lo que creo. Yo tengo que tener clara la teología bíblica y cristiana. Y entonces, en su testimonio, yo leí toda la biografía de Kathryn Kuhlman. Ella dice, yo entré en una relación personal con el Espíritu Santo. No lo dudo. Pero Kathryn Kuhlman no era teóloga. Y entonces ella comenzaba sus reuniones solamente hablando del Espíritu Santo, aunque mencionaba la obra de Cristo. Pero decía, bienvenido, Espíritu Santo. Ocurrieron milagros, ocurrieron señales. Pero el movimiento de Kathryn Kuhlman fue en descenso por algunas cosas personales que dice su biografía. Surgió un hijo de Kathryn Kuhlman llamado Benny Hinn. Él escribió un famoso libro llamado Bienvenido Espíritu Santo. Yo lo leí y coloqué en el libro algunos de los errores teológicos que él manifestaba. Y le voy a contar uno. Dice, yo me encontraba ministrando, porque él ministraba a miles y miles de personas. Me encontraba ministrando. Y Dios me usaba cada noche con milagros y manifestaciones. Y un día llegó al hotel una persona que necesitaba ayuda. Yo bajé de mi cuarto, oré por él, le ministré. Y esa noche yo fui a la reunión. Y esa noche el Espíritu Santo no se movió, ni me usó esa noche. Yo entré a mi cuarto y el Espíritu Santo me dijo, yo no te usé esta noche porque tú me faltaste al respeto. Yo estaba en intimidad contigo y tú descendiste de tu cuarto a ministrarle a una sola persona. Yo coloqué error. Porque nunca el Espíritu Santo exclusivamente le ministrará a una persona. Yo dije, aquí hay un hombre más grande que Jesús. Porque Jesús, lleno del Espíritu Santo, tocaba al leproso. Se detenía en el camino. Detenía una multitud para resucitar al hijo de una mujer viuda. Se acercaba a la prostituta y al publicano. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, y me ha enviado para traer buenas nuevas a los pobres. Pasé frente en Orlando al lugar de sus grandes concentraciones de 10,000 y 15,000 personas. Y le pregunté al pastor, ¿qué pasó? Dijo, se acabó todo. Y en algunos, en ese mismo libro, dice Benny Hinn, y cuando yo sentía que la unción me faltaba, yo iba hasta la tumba de Kathryn Kuhlman para recibir poder. Y hay mucha gente que siguió esa corriente, bien intencionada, pero distorsionada. Había en Puerto Rico, en la ciudad de Arecibo, una hermana llamada María. Dios la usaba en profecía. Y el pastor le dio permiso para que en su casa se celebrara un grupo de oración los jueves.
esta hermana, como tenía carisma del Espíritu, comenzó a crecer el lugar. El martes era el culto de oración en la iglesia y ella tenía en su casa el culto de oración del jueves. El martes iban a la iglesia 30 personas y a la casa de la hermana María iban 150. Y el pastor llamó a la hermana María y le dijo: hermana, vamos a cerrar el grupo en tu casa. Pastor, pero mire la cantidad de personas que van. Hermana, pero al culto del templo están yendo 30 personas y esta es la iglesia. Ella le contó al grupo de los hermanos y se enojó. Y los hermanos le dijeron: hermana, la vamos a respaldar, no volvemos más al templo. Y nos quedamos aquí. Y comenzó un movimiento en Puerto Rico llamado Mita. Y Mita dijo que el Espíritu Santo se había reencarnado en ella. Y saben que yo fui al templo, caben 5,000 personas. Y yo entré donde era la oración, fui con un pastor y la gente hablaba lenguas. Y yo me acerqué, yo puse el oído como un investigador. Y la gente hablaba en lenguas y decía: mita, 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 mita. Y supuestamente era el Espíritu. Mita murió y uno de sus discípulos dice que reencarnó el espíritu de Mita. Entonces ahora es Mita en Aarón. Y surgió una secta aquí en Colombia. Existe eso. Y en ese movimiento neopentecostal que yo les estoy hablando, entonces surgió un énfasis hacia la persona del Espíritu Santo. Y entonces en los cultos era muy común que el que precedía el culto decía: ¿cuántos le dan la bienvenida al Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Eso parece inocente, parece algo sin importancia. Pero acuérdense que la Santísima Trinidad es la mejor y más perfecta comunidad. Y cuando yo hablo de que la oración es trinitaria, me atengo a lo que Jesús dijo. Capítulo 14 de San Juan dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre será hecho. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo que quiere decir que la oración no se puede desfasar de la centralidad del Evangelio, y que como tal yo no puedo desconocer a ninguna de las tres personas de la Santísima Trinidad. Hasta el punto que muchos, escuché mis propios oídos que decían: ahora yo soy más amigo del Espíritu Santo y todas mis oraciones son dirigidas al Espíritu Santo. Eso parece inocente, pero es un peligro, porque es una espiritualidad desenfocada, es un carismatismo sin una armonía teológica. Esta iglesia sufrió una división hace algún tiempo en el barrio Gustavo Restrepo. Unas hermanas bien intencionadas invitaron, me olvidó el nombre de esta muchacha. ¿Cómo? No, la que ellos invitaron, se me olvidó ahora. Y viene un hermano de esta iglesia y me dice: oiga, pastor, allá donde la familia tal, ¿qué? Nora, hay un grupo de oración y están yendo de verdad más de 50 personas. Un domingo me paré en este púlpito y dije: ningún grupo de oración está autorizado por el pastor, y a partir de hoy la reunión de Gustavo Restrepo se cierra. ¿Sabe qué pasó?
La mayoría de ese grupo hoy son mesiánicos. Y unas familias que se habían convertido aquí se fueron y les cambiaron el nombre, que el Espíritu Santo dice que ya usted no se llamará así, sino asá. Yo les estoy hablando con conocimiento de causa, porque podemos caer en un espiritualismo peligroso. Y ahora viene la parte de esta cuarta afirmación que podemos orar al Espíritu Santo. Si es Dios, si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, escúchenme. Y les habla alguien que se convirtió en una iglesia pentecostal. El Espíritu Santo es Dios, pero hay un orden, porque la oración tiene que ser trinitaria. Jesús nos enseñó a orar al Padre en el nombre de Jesús. Pero cuando Pablo llega a Corinto, la iglesia más carismática del Nuevo Testamento, él llega y encuentra un culto multitudinario. Y los hermanos hablaban lenguas. Y Pablo llega a la iglesia de Corinto para educar. Y les dice: hermanos, si algún incrédulo llega a esta reunión y escucha que están todos hablando en diferentes dialectos e idiomas, pensarán que ustedes están locos. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero cuando vengo a la congregación, yo prefiero hablar 10 palabras con entendimiento y no 10,000 palabras sin fruto. No impidan el hablar en lenguas. Yo deseo que todos hablen en lenguas, pero haya quien predique. Ese es en el original. Querigma, que haya quien aclare. Y si hablan en lenguas, si no hay quien predique, no hay quien interprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Escúcheme, las lenguas son un don. No es la señal de que hasta ahora le llegó el Espíritu Santo, como yo creí en las asambleas cuando me convertí. El Espíritu Santo llega al creyente en el mismo instante de la conversión. Pero las lenguas son un don para edificarme, porque Pablo dice que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres sino a Dios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y escúcheme, usted en su intimidad puede hablar en lenguas. Y dice la Biblia que pues oraré a Dios con mi espíritu, pero oraré también con mi entendimiento. Pero la oración trinitaria se da en el contexto del culto. ¿Y saben qué? En esa oración íntima y secreta, yo me he acercado al Señor en esa intimidad y le digo: Jesús, gracias por haber enviado el Consolador a mi vida. Gracias por el Espíritu Santo que ilumina mi mente para entender tu palabra. Y luego le digo: Espíritu Santo, gracias por vivir en mí. Perdóname porque tantas veces te he ignorado. Tantas veces te he contristado con mi manera de ser, con mis pensamientos. Espíritu Santo, gracias por acercarme a la cruz, por acercarme a Cristo. Pero ¿saben qué? En esa oración íntima, cuando tú intimas con el Espíritu Santo en tu oración privada, vives tu Pentecostés personal. Pero algo más. ¿Sabe que ninguno de los que estamos aquí, los hermanos de audiovisuales,
Estén atentos. Ninguno de los que estamos aquí sabe orar. Todos los que estamos aquí somos torpes para orar. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe que han habido momentos en mi vida cuando yo no he podido orar? Yo pasé por una etapa depresiva. Yo no tenía ganas de orar. Yo me sentía vacío. Me sentía cansado. Y muchas veces a la madrugada yo me tiraba de rodillas y pude comprender lo que significa y entender lo que dijo Pablo. La Biblia dice que cuando eso ocurre, tú entras en una intimidad tan profunda que tú no hablas, sino que únicamente sale el gemido del Espíritu. Dice la Biblia que en una oportunidad Jesús gimió en Getsemaní, después de que él dijo: hágase tu voluntad, la tuya y no la mía. Dice la Biblia que fue tanta la angustia que él sudó como sangre. Hay un momento cuando lo único que sale de ti es un gemido. Es un gemido del Espíritu. Como aquella mujer que se ha dado cuenta que su marido le es infiel. Ella no puede orar. Sencillamente el Espíritu ora por ella. Y el Espíritu dice: mira, Jesús, que esta mujer ama a su marido y su marido la está traicionando. Y ella comienza a gemir y a gemir y a gemir. Y es el Espíritu Santo fortaleciéndola y le da la capacidad de amar, de perdonar a su marido y de decirle: yo te amo, no te vayas a perder. Aunque el corazón se me ha roto, pero vuelve al Señor. Sí, sí que podemos tener intimidad con el Espíritu. Pero en esta oración que hacemos ante la comunidad pública, nuestra oración es trinitaria. Salieron unos clasificados hace algunos años en el tiempo: oración al Espíritu Santo. Y decían: gracias, Espíritu Santo. ¿Saben que no hay Pentecostés sin cruz? Pentecostés no hubiese sido posible sin la cruz. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Primero es la Pascua y luego Pentecostés. Ser carismático sin haber pasado por la cruz es una falsa espiritualidad. Regálenme 10 minutos y concluyo con lo práctico. Yo sé que fui muy denso, pero como discípulos de Cristo queremos tener una espiritualidad clara, bíblica. Porque muchos movimientos han surgido, como el movimiento de la prosperidad. Avivamiento no es tener mucha gente. Avivamiento no es danzar solamente. Avivamiento no es entrar en un ataque de risa. Y yo les conté que a mí me invitaron a predicar en un congreso y pasé a predicar y la gente comenzó a reír. Y aunque yo
era un predicador invitado. Le dije, en el nombre del Señor, todo el mundo se calla y deja de reír, que yo voy a predicar la palabra. Todo el mundo guardó silencio. Porque a la gente hay que educarla. ¿Y sabe cómo puedo vivir yo mi Pentecostés personal? Y estoy terminando. Número 1, es volver a la cruz. No hay Pentecostés sin cruz. Qué bonito que programaron esta cruz. El rojo que nos recuerda su sangre. El azul que nos recuerda que Él es el Creador. Ese color rosado y mezclado con los demás nos recuerda su divinidad, pero también su humanidad. Tengo que volver a la cruz. ¿Y qué es volver a la cruz? Es volver a arrepentirse. Porque hay muchos creyentes en las iglesias que, como cantaban los muchachos, que nunca se me olvide, y jóvenes en nuestras iglesias que comienzan su noviazgo y siguen fornicando y pasan a tocar y a cantar, y diáconos de las iglesias que sirven la mesa del Señor y le son infieles a su mujer. Vivir el Pentecostés personal es vivir la experiencia de la cruz, arrepentimiento. ¿Saben que unos discípulos oyeron que Jesús murió y cogieron camino para Emaús? Iban hablando de las cosas tristes que habían acontecido, y Jesús se les añadió en el camino. Y cuando llegaron a la posada y lo invitaron a que partiera el pan, no sabían que andaban con el resucitado. Y cuando vieron la forma peculiar como Él partía el pan, sus ojos fueron abiertos y entendieron que era Jesús. De Jerusalén se habían ido a Betania. ¿Sabe qué significa Betania? Primavera. Primavera. Tibia. Gracias. Primavera tibia. ¿Qué quiere decir? Que ellos habían salido donde comenzó su historia, que era en la cruz. Se habían ido a Betania. ¿Qué? A Emaús, perdónenme. Me confundí con perdón. Emaús. Gracias, Luisito. Emaús. Gracias por ayudarme, porque lo prediqué en el primero. Se me confundió Betania con Emaús. Emaús. Primavera tibia. ¿Sabe que muchos cristianos están viviendo su primavera tibia porque se han alejado de la cruz? ¿Qué ocurrió cuando descubrieron a Jesús? Le dijeron: Jesús, quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ha declinado. Y Él desapareció de su vista. Se miraron unos a otros. ¿Y sabe qué hicieron? A esas horas de la noche se volvieron a Jerusalén. Si acaso se me olvida, mis hermanos, hay que salir de Emaús, por cuanto no eres frío ni caliente. Holman, aquí hay varios Holman, pero el que se sienta aludido, cójala. María, Blanca, Víctor, Paula, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Sal de Emaús y vuelve al pie de la cruz. Renuevo mi Pentecostés personal.
cuando recupero mi primer amor. Habían pasado ya casi 100 años, una iglesia bonita y floreciente, pero llena de sincretismo. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: sé que has trabajado y que me amas. Tienes una buena doctrina, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vivo mi Pentecostés personal cuando el amor de Cristo todavía me enternece, cuando le amo más que a todos los demás, como le dijo el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas más que a estos? Más que tus redes, más que tus peces, más que tus intereses. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. No me atrevo a decirte que te amo. Señor, te quiero. Apenas te quiero. Vivir el Pentecostés personal es volver al primer amor. Les quedo debiendo dos, o se los menciono. Volver al primer amor es volver al gozo del Señor. Y el cuarto, volver al primer amor, es volver a apasionarme por los que no conocen a Cristo. ¿Sabe cuál es el termómetro? Si tú estás viviendo el primer amor, porque no pasa una semana que tú compartas a Cristo. Siempre yo hablo de lo que más amo. Si lo que te gusta son los carros, tú te conoces todas las marcas. Si los que te gusta es los juegos, tú conoces el último juego que sacaron los chinos. Si lo que más te gusta es la música, conoces la última canción de todos esos raperos y en fin, de toda esa música urbana. Si lo que te gustan es los relojes, yo tengo un amigo que un día me mostró su colección, más de 50 relojes. Este es apenas un Oriel, pero él tenía Longinis y otros más. Y él te podía hablar de todas las marcas de relojes. Yo voy a hablar de lo que más amo. Yo no puedo pasar una semana sin hablar de mi amigo, sin contarle a una persona que no se pierda de lo más importante, que es conocer a mi Salvador y mi amigo. Desde los 17 años, yo entré en una relación de amor con Jesús que ha ido creciendo. Tú me preguntas: Pastor Elías, ¿has perdido el primer amor? Yo le digo: no. Yo siento tanto amor por Jesús como cuando me convertí. ¿Sabe cuál es mi termómetro? Hablar de Cristo. ¿Cuánto hace que no hablas del Señor? ¿Te has ganado a alguien después de que te convertiste? ¿O 0 pollitos? Muchachos, comiencen a cantar. Yo sé que hoy ha sido diferente, estamos en puente y aquí normalmente salíamos a la 1. Pero estas son las zapatas para todos los que van a predicar, para que no se me salgan del carril. Mientras comienzan a cantar, mis hermanos, los que quieran ponerse de rodillas y decirle: Señor, yo quiero recuperar mi Pentecostés personal. Voy a volver a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa,
acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero. Señor Jesús, aquí estamos. Al rincón de nuestro encuentro. Perdónanos, Señor, perdónanos. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Perdónanos, perdóname. Llévame a la cruz. Queremos recuperar el primer amor. Llévame a la cruz. Enséñanos a odiar el pecado como tú lo odias. Gracias por tu Espíritu Santo. Espíritu consolador y divino, que nos renueva, nos santifica. Gracias. Si acaso se me nubla. Gracias, gracias Jesús. Renuévanos como iglesia. Avívanos. Que el poder de tu palabra se nos meta hasta los huesos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven sobre nosotros. Santo Espíritu. Ven sobre nosotros. Divino Consolador enviado por el Padre y por el Hijo. Santísima Trinidad. Y llévame al madero. Gracias, 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 gracias. Al rincón de nuestro encuentro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Al lugar donde empezó nuestra amistad. Mis hermanos, vamos a estar de pie. Vengan las muchachas. Vamos a levantar nuestra manita al cielo. Llévame a la cruz. Y vamos a decirle al Señor que nos renueve. Vamos a cantarlo. Venga Ana María y cantamos una vez más este cántico y el pastor Iván nos da la bendición pastoral. Yo les dije del otro culto que la oración apostólica, como la menciona Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, decía que la bendición de Dios el Padre, la comunión del Hijo y la participación del Espíritu, así cerraba él sus cartas, sus reuniones, porque tenemos que tener conciencia del poder de Dios en nosotros. Levanta tus manitos, cantamos esta canción, Pastor Iván, puede ir pasando. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz, mío. Y llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Amado Señor, gracias por tu palabra, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que renueves ese Pentecostés en nuestras vidas, que podamos ir a la cruz, Señor, a derramar nuestro espíritu delante de ti, a entregar lo mejor de nosotros a ti, mi Señor. Padre eterno, te pido que en esta semana que inicia, tú nos bendigas, tú nos ayudes, tú nos asistas, Señor. Ponemos todas nuestras peticiones delante de ti. Sabremos que obrarás en cada una de ellas conforme a tu voluntad. Saldremos de este lugar más nunca de tu presencia, Señor, y te pedimos que nos lleves con la bendición del Padre,
la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Buena semana. Al final estará un diácono. Si usted siente en su corazón dar una ofrenda, ahí el Señor se lo recompensará. Saldremos en orden, por favor, de atrás hacia adelante, acatando la instrucción del diácono. Los del mezanine me esperan un momento, por favor. Y solo en ti